Armados con picos, mazos, detectores de metales y con el permiso de su propietario, un grupo de trabajadores comenzó ayer la demolición de la Casa Rosada. Esta lujosa mansión ubicada en Miami que hizo parte de los bienes más preciados del narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Pensamos con muy certidumbre que va a tener algo en esa casa, porque Pablo Escobar en todas las casas que él tenía escondía dinero o armas o diamantes o oro o cosas de valor. Mire, realmente en esta casa el señor que acaba de hablar, el nuevo propietario, no va a encontrar sino ratas, chinches y cucarachas, porque Pablo Escobar, esa era su casa de vivienda donde estaba su esposa, su hijo y su familia. El señor allí no va a encontrar absolutamente nada. Pablo Escobar, donde tenía su familia, no guardaba nada. A comienzos de los años 80, Miami dejó de ser una ciudad costera tranquila para convertirse en el epicentro de una tormenta blanca. Mientras el sol brillaba sobre sus playas, en las sombras se movían millones de dólares y toneladas de cocaína. Pablo Escobar no solo conquistó las calles de Medellín, también convirtió a Miami en el corazón financiero de su imperio. Steve Murphy, agente retirado de la DEA, alguna vez dijo lo siguiente: "Cuando llegué a Miami, Pablo y el cártel de Medellín controlaban el sur de Florida. El cártel de Cali, un cártel rival que cobraría relevancia tras la muerte de Escobar, no tenía ninguna influencia. Todo era de Pablo. Si alguien estaba involucrado en el negocio de la cocaína de cualquier manera, estaba directa o indirectamente a favor o en contra del cártel de Medellín". El agente Murphy comentó que a finales de los 80, si alguien quería ser agente de la DEA, ese era el lugar ideal. Contaba que cuando llegó, siendo un agente nuevo, en casi 12 años como policía la mayor cantidad de cocaína que había visto eran apenas 2 onzas. Según relataba, su primer caso en Miami fue encubierto. Junto a otros agentes, tomaron en secreto un barco de la DEA, donde recogieron 400 kilos de cocaína. "Pasé de ver 2 onzas a tener frente a mí 880 libras", solía decir. Y Pablo, recordarán que su fuerte era el sur de Florida, Miami especialmente. Tenía mucha gente trabajando para él en la zona del sur de Florida. Allí estaba su base principal, allí se concentraba y mira, recuerdo que lo llamaban, su nombre código, lo llamaban Las Palmas. Las Palmas. Sí, y todos sabían que era Miami. Recuerdo decían, vamos a enviar 100 cabezas de ganado blanco a Las Palmas. Y sabíamos, eran 100 kilos de cocaína. Claro. ¿Sí? Dos de los acontecimientos sociales más influyentes que llevaron al surgimiento de las organizaciones de tráfico ilícito de drogas fueron la inmigración colombiana a Estados Unidos y el cambio en la demanda de cocaína entre los consumidores internacionales. Durante las décadas de 1960 y 1970, los colombianos emigraron a Estados Unidos. Algunos inmigrantes provenientes de Medellín o Cali establecieron centros en ciudades como Miami, Nueva York y Los Ángeles, y se convirtieron en personal clave para la recepción y distribución de drogas en esas ciudades. Tratar con compatriotas colombianos reducía el riesgo de que las autoridades pudieran infiltrar las redes de tráfico. Pero el verdadero y más grande motor de la industria clandestina de la cocaína fue un cambio drástico en la demanda de drogas ilícitas en el país norteamericano. Este fue otro factor social externo que influyó en el auge del negocio ilegal de las drogas en Colombia. Debido al suministro limitado de cocaína en la década de 1970 y a su creciente popularidad en la sociedad estadounidense, el precio al por mayor de la cocaína era más alto que el de la marihuana. Un artículo de la revista Newsweek de 1977, titulado The Cocaine Scene, describe las primeras tendencias en el consumo de cocaína en Estados Unidos de la siguiente manera. Entre los anfitriones de los círculos elegantes de Los Ángeles y Nueva York, un poco de cocaína, como el Dom Perignon y el caviar beluga, se ha vuelto ahora de rigor en las cenas. Algunos anfitriones la pasan junto con los canapés en bandejas de plata. Otros llenan ceniceros con cocaína y los colocan sobre la mesa. Algunos la dispensan con más moderación. El artículo de Newsweek muestra cómo la cocaína se convirtió en una droga de estatus entre los ricos y famosos, lo que en consecuencia aumentó su demanda.
En entrevistas realizadas por el programa de televisión pública estadounidense Frontline, traficantes como los hermanos Ochoa y George Jung comentaron que la popularización de la cocaína en Hollywood y entre la élite incrementó la comercialización de la droga para ellos. El presentador preguntó, ¿pero alguna vez sintieron que estaban recibiendo mucha publicidad gratuita en Estados Unidos, en las películas de Hollywood, en las revistas, por la forma en que se presentaba como una droga glamurosa? Juan David Ochoa respondió, sí, por supuesto, se le daba publicidad porque era consumida por personas de alto estatus en la sociedad, y eso te da publicidad. Eso hizo que, en realidad, se vendiera más. Por otro lado, George Jung también opinó, se convirtió en un producto aceptado, igual que la marihuana. Es decir, Madison Avenue promovía la cocaína, la industria del cine, la industria musical. Quiero decir, si eras una persona adinerada y formabas parte del jet set, estaba bien aspirar cocaína. No creo que el gobierno de Estados Unidos tuviera la menor idea de lo que realmente estaba ocurriendo hasta que fue demasiado tarde. Porque existe una mentalidad en este país que dice que está bien que la América blanca de clase alta consuma drogas y que no deberían ser castigados severamente por ello. Pero si vienes del gueto o de un entorno pobre y consumes drogas, entonces sí debes ser castigado severamente. No es un problema nacional serio el número de personas que consumen cocaína. Sí es un grave problema para cierta minoría. Mis clientes no eran las personas que creemos que se drogan, las que vemos por las calles. Las personas que toman cocaína son pilotos, Asesores inmobiliarios. médicos, abogados, He tenido abogados, médicos. personas que podían afrontar su precio. A finales de los años 70, el narcotráfico encontró en Miami una puerta de entrada ideal hacia Estados Unidos. Pablo Escobar y el Cártel de Medellín consolidaron una red de distribución que no solo marcó esta ciudad como un punto estratégico del comercio ilegal de cocaína, sino que la transformó en uno de los epicentros de esta actividad en el hemisferio. La presencia de la droga no tardó en dejar huella. Economías informales florecieron al margen de la ley, mientras los niveles de violencia aumentaban con rapidez. Para mediados de los años 80, la DEA estimaba que el Cártel de Medellín era responsable de hasta el 80% de la cocaína que ingresaba al país. En ese contexto, Escobar se convirtió en una figura central dentro del crimen organizado, con una influencia que traspasaba fronteras. El flujo constante de cocaína hacia Estados Unidos no solo alimentó el consumo, sino que desató una serie de crisis interconectadas en las comunidades urbanas. En ciudades como Miami, los efectos fueron inmediatos. Barrios enteros vieron incrementarse la violencia, mientras el crimen organizado encontraba nuevos espacios para expandirse. El surgimiento del crack, una variante más accesible y adictiva, agravó aún más la situación. La sobrecarga en hospitales, tribunales y cuerpos policiales evidenció un sistema institucional al borde del colapso. En 1988, un informe oficial de la Casa Blanca describía el narcotráfico como una amenaza directa a la salud pública y la seguridad nacional, con consecuencias que se extendían mucho más allá del ámbito penal. Frente al avance del narcotráfico en el sur de Florida, el gobierno estadounidense desplegó una respuesta progresiva. Se intensificaron los controles en rutas aéreas y marítimas, mientras agencias como la DEA reforzaban su presencia en el Caribe y en puntos estratégicos de Miami. Pablo Escobar hizo trascender lo que inició en su momento Griselda Blanco, más conocida como la madrina de la cocaína, pionera del narcotráfico en Miami. Huyendo de las autoridades colombianas, Blanco se estableció en Florida y fundó una red de cocaína tan violenta que el Departamento de Policía de Miami y la DEA crearon un grupo de trabajo para detenerla. Una lluvia de disparos a plena luz del día en un concurrido centro comercial de Miami acabó con las vidas de 2 hombres y marcó uno de los primeros tiroteos públicos en las infames guerras de la droga de los Cocaine Cowboys hace 4 décadas. Eran alrededor de las 2:30 de la tarde del 11 de julio de 1979, cuando sicarios bien armados entraron a la tienda y abrieron fuego contra Germán Jiménez Paneso y su guardaespaldas, Juan Carlos Hernández. En ese entonces, Paneso era una figura importante del narcotráfico colombiano. Se dispararon decenas de balazos por todo el estacionamiento del centro comercial, acribillando los autos.
Cuando se disipó el humo de lo que la policía y los testigos describieron como un tiroteo al estilo del lejano oeste, el narcotraficante y su guardaespaldas estaban muertos y 2 empleados de la licorería resultaron heridos. Los pistoleros huyeron del lugar en una furgoneta de reparto falsa que fue abandonada posteriormente. La policía la describió como un carro de guerra tras descubrirse en su interior un arsenal de armas de fuego y chalecos antibalas. Un oficial de policía presente en el lugar bautizó a los involucrados como los Cocaine Cowboys. El tiroteo no fue el primero en el sur de Florida relacionado con el floreciente narcotráfico. De hecho, varios traficantes, vendedores y sus cómplices habían sido asesinados a tiros antes del tiroteo mencionado. Los primeros 7 meses de 1979 se consideraron los más sangrientos de la historia del sur de Florida en aquel entonces. Griselda Blanco inició la guerra de las drogas en Miami. Se estima que ordenó la muerte de 250 personas durante su régimen de terror. Finalmente, la brutalidad de Blanco la obligó a esconderse. Fue arrestada por la DEA en California en 1985, deportada a Colombia en 2004 y asesinada a tiros en 2012. Jorge Alfredo, buenas noches. La mujer se encontraba en esta carnicería cuando llegaron 2 hombres en una motocicleta y le propinaron varios disparos en su cabeza. Ella fue trasladada a la unidad intermedia de Belén. Fue ella quien abrió la ruta de Medellín a los Estados Unidos y a raíz de esto le abrió el paso a todo el cartel de Medellín en la década de los 70. En el 2004 fue deportada a Colombia y vivía en el barrio El Poblado de Medellín. De sus 4 hijos se sabe que 2 fueron asesinados. Uno se encuentra en graves condiciones de enfermedad y el otro paga una condena bastante grande en los Estados Unidos. En estos momentos las autoridades investigan todo este caso para dar con los móviles del hecho. Griselda Blanco, ¿cuál es lo de Griselda Blanco? Griselda Blanco fue muy fuerte en su época. Ella se enfrenta a Pablo Escobar y a otros miembros del cartel de Medellín en esa época que eran bandidos, pues apenas empezando. No existía el cartel de Medellín como tal. Pablo Escobar la vence en las calles de Medellín. Le mata a su esposo Alberto Bravo, que era más bravo que ella. Y Griselda pues era combativa, pero tampoco era lo que la pintan hoy. Griselda huye a Miami. O sea, como la pintan hoy, hago paréntesis, ¿por qué? ¿La pintan hoy demasiado brava como era o no? Griselda sí era brava, pero la pinta pues como que ella fue la que metió a Pablo Escobar en el narcotráfico, que ella fue la que le enseñó a Pablo Escobar a matar. No, Pablo Escobar fue por encima de ella y la sacó de Medellín. Porque ella quería ser la única narcotraficante de Medellín y empezó a matar a los narcos, pero con Pablo Escobar y Gustavo Gaviria Rivero no pudo. Y con el mico, Jorge González. Ellos la enfrentaron, le mataron a su esposo y ella salió corriendo a Miami, se escondió en Miami. Miren, en este momento yo estoy en Medellín. Todo el mundo me dice, lo van a matar. Yo le digo, que me maten. Lo van a matar, que me maten. Y estoy en Medellín. Griselda no aguantó el voltaje. Se fue y regresó a Medellín. Aquí murió, porque no supo manejar las cosas. Pablo Escobar encontró el complemento ideal en los hermanos Ochoa, Carlos Leder y Gonzalo Rodríguez Gacha para la creación de una red de narcotráfico como nunca antes se había visto en el mundo y que apuntaba directamente a los Estados Unidos. El cártel de Medellín impuso una presión constante sobre las capacidades locales y federales. Las autoridades no solo debían interceptar cargamentos, sino también enfrentar estructuras criminales cada vez más sofisticadas. En esa época en que nosotros estuvimos en negocio, el que se quisiera meter, en esa época hasta no era ni mal visto el negocio, todo el mundo lo invitaba a uno a su casa, a que hablara con él, a que fuera a las fiestas, a eso. En esa época no era tan mal visto el negocio, entonces nos equivocamos. De acuerdo a la investigación de Robin Farsad, los colombianos eran quienes tenían el negocio de la cocaína, pero usaban a los cubanos para mover la droga y distribuirla por el Caribe y el litoral de Florida. También como distribuidores locales, los colombianos eran los menos llamativos, eran los mayoristas, salían de su casa a una hora normal de la mañana, vivían en familia e iban a la iglesia, pero necesitaban a los cubanos abrumadoramente, explica. Yo estuve en la cadena del narcotráfico, yo estuve en Cayo Hueso, en la Florida, en la punta, en Cayo Hueso estuve yo ahí. Ahí se recibían las lanchas, ahí estaban las caletas, de ahí pasamos a Boca Ratón, donde están las caletas madre. Boca Ratón es un barrio de Estados Unidos de ricos, de millonarios, de Miami. En Boca Ratón les damos un manejo de eso profesional, bien hecho, nada de cadenas de oro, nada, sino entramos, salíamos como salen las personas a trabajar en los Estados Unidos y entrábamos a almorzar y volvíamos. Solamente era la única salida de la caleta y ya se sacaba la droga, hoy se entraba. Era una cosa bien manejada profesionalmente.
Casi todos los cubanos, todo lo que tienen lo consiguen de los colombianos, porque los colombianos lo controlan todo. En el narcotráfico, las organizaciones cubanas a menudo se asocian con bandas colombianas. Los colombianos importan la droga y los cubanos la distribuyen. Para ese entonces, Pablo Escobar se gastaba $1.000 en cauchos para los fajos de billetes. Dice Farsad, si tienes tanto dinero en efectivo, todo el mundo está a la venta. Cuando hablas de $50.000 el kilo o del superávit de 5.000 millones en efectivo que tenía la sucursal de la Reserva Federal de Miami para 1980 y miras cuánto dinero podía ganar un solo agente de policía al año, entiendes que se le podía pagar con un kilo y duplicar su salario, asevera Farsad. Miami era realmente ingobernable, era completamente ilegal, se parecía al oeste salvaje, pero mucho más asesino, con mucho más dinero, con todo el mundo a la venta y donde las instituciones no funcionaban. Fíjate que es un hombre que se ganaba entre 50 y 70 millones de dólares cada fin de semana solo durante los 80s, y solo te estoy hablando de la ciudad de Miami, no te estoy hablando de otras ciudades. Esas eran sus ganancias netas en cada fin de semana. Cada fin de semana. 70, 80 millones de dólares. El fin de semana de rumba de los gringos, 70, 80 palos de dólares para los bolsillos de mi papá. Y nada más, eso se gastaban en Miami. Como parte del esfuerzo por contener esta amenaza, se promovieron acuerdos de cooperación internacional, se reactivaron políticas de extradición hacia Colombia y se introdujeron nuevas regulaciones financieras destinadas a bloquear el lavado de dinero. Es una fuerza especial que acaba de comenzar una batalla de la guerra contra las drogas en el sur de la Florida. Pese a estos intentos, el narcotráfico continuó adaptándose, desafiando cada nueva barrera impuesta por el sistema. Pablo Escobar y sus socios establecieron un sistema logístico que transformó al sur de Florida en la principal puerta de entrada de cocaína hacia el país. La infraestructura incluía rutas aéreas y marítimas a través del Caribe, con embarcaciones rápidas y aeronaves de bajo perfil diseñadas para eludir la vigilancia de las autoridades. Rodríguez Gacha se encargaría de la adquisición de la pasta de coca, mientras que Escobar controlaría el proceso de refinamiento de la cocaína. En las etapas finales del tráfico durante este periodo, los Ochoa y Leder organizarían el transporte de la cocaína hacia el Caribe y posteriormente hacia Estados Unidos. La cooperación mutua entre estos traficantes les permitió enviar grandes cargamentos de cocaína a los mercados estadounidenses por avión o por barco, lo que marcó una diferencia clara entre el tráfico de cocaína de los años 80 y el tráfico de marihuana de los años 70. Y revelo una ruta que mi padre tenía de narcotráfico entre el Aeropuerto Internacional de Medellín y el de Miami, donde se enviaban 800 kilos de cocaína por semana durante 3 años de manera ininterrumpida, utilizando aerolíneas comerciales y mulas, pero no aquellas que se tragaban, como se dice vulgarmente las mulas, no aquellas que se tragaban la droga la ingerían para transportarla, sino que estaba tan corrupto el sistema, pero tan putrefacto, que todas las personas involucradas en la cadena de control, desde Medellín hasta Estados Unidos, hasta el último eslabón, estaban comprados. En general, las innovaciones tecnológicas ayudaron a los traficantes, ya que éstas contribuyeron al desarrollo del narcotráfico en Colombia. Aviones, teléfonos celulares y equipos de radar facilitaron el comercio. La tecnología para refinar la cocaína no era complicada ni costosa. Las barreras de entrada al negocio eran bajas. Estas bajas barreras permitieron que numerosos actores participaran en el tráfico de drogas a medida que se popularizaba. Durante los años 80, este flujo constante convirtió a Miami en un núcleo operativo clave. El cártel no solo traficaba drogas, establecía vínculos, formó redes de colaboración con actores locales que iban desde empresarios hasta grupos criminales urbanos. Según el Departamento de Justicia, estos contactos facilitaron la distribución en toda la región, consolidando una estructura que combinaba el poder del narcotráfico internacional con la complicidad interna. Una de las casas de Pablo Escobar en Miami estaba ubicada en North Bay Road y tenía salida directa a la bahía. Este es uno de los sectores más exclusivos de Miami, donde solo millonarios pueden levantar sus lujosos búnkeres. La Casa Rosada, la que fue por muchos años el lujoso refugio del capo frente al mar.
La gigante casa solo tenía 4 habitaciones, varios baños, un par de salas y una piscina donde Escobar y sus invitados pasaban tardes amenas entre whisky, cerveza y marihuana. Aunque por aquella época era uno de los hombres más ricos del planeta y podía comprarse cuanto palacio quisiera, esta casa fue una de las preferidas de Escobar. El capo colombiano compró la mansión en 1980. Pagó por ella algo más de $762,000. La historia no cuenta si la casa ya era de color rosado cuando el narcotraficante colombiano la compró. Fue una casa que permaneció en pie hasta el 20 de enero de 2016, cuando sus últimos dueños, una pareja de esposos gringos de apellido Verduar, decidieron derribarla. La pareja pretendió tumbando los muros y construyendo una mansión nueva, eliminar también el pasado oscuro de narcos y bandidos que la habitaban. Los dueños, originarios de Francia y dueños de la cadena de restaurantes Chicken Kitchen, pagaron por la Casa Rosada $9 millones. Metieron maquinaria pesada para destruirla, pero antes de destruirla hicieron de esa demolición un espectáculo. Llamaron periodistas, llevaron cámaras y hasta un detector de metales fue protagonista recorriendo los escombros. Buscaban los famosos escondites secretos del capo. Pensamos con muy certidumbre que va a tener algo en esa casa, porque Pablo Escobar en todas las casas que él tenía escondía dinero o armas o diamantes o oro o cosas de valor. Mire, realmente en esta casa el señor que acaba de hablar, el nuevo propietario, no va a encontrar sino ratas, chinches y cucarachas, porque Pablo Escobar, esa era su casa de vivienda donde estaba su esposa, su hijo y su familia. El señor allí no va a encontrar absolutamente nada. Pablo Escobar, donde tenía su familia, no guardaba nada. Finalmente los encontraron. Enterrada en el piso encontraron una caja fuerte, pero para su infortunio estaba desocupada. Después de más de 30 años de muerto, el capo colombiano sigue teniendo fama y sigue siendo un buen elemento de marketing. La que fue su casa en Miami es también parte de este sistema. Este lugar ha sido desde los años 90 un fetiche, un mito, un lugar que no ha dejado de ser una leyenda que, aunque demolida, sigue sin desmoronarse del todo. Volviendo a la década del 80, Miami se convirtió en escenario de una violencia sin precedentes. El crecimiento del narcotráfico impulsó una ola de enfrentamientos entre bandas locales y redes criminales vinculadas al comercio de cocaína. Según un estudio de la Universidad Internacional de Florida, el índice de homicidios en la ciudad se disparó en esos años, impulsado en gran parte por estos conflictos. El fenómeno mencionado anteriormente y conocido como el de los Cocaine Cowboys ilustraba una realidad cruda. Una ciudad atrapada entre el auge económico del dinero ilícito y la violencia como mecanismo de control. El ingreso masivo de dinero ilícito comenzó a distorsionar los circuitos financieros de la ciudad. En 1981, la revista Time reportaba que bancos locales habían recibido más de $600 millones en depósitos sospechosos, vinculados al lavado de dinero proveniente del tráfico de cocaína. Ante la magnitud del fenómeno, el gobierno federal lanzó en 1980 la Operación Greenback, una iniciativa conjunta entre el Departamento del Tesoro y la DEA. Su objetivo era claro: rastrear el dinero del narcotráfico y desmantelar las estructuras financieras que lo respaldaban. Según el propio Departamento del Tesoro, esta fue la primera operación de su tipo en Estados Unidos. La investigación reveló redes de lavado que operaban a través de instituciones bancarias locales conectadas con movimientos internacionales de capital. Fue una señal temprana de que el narcotráfico no solo se movía en las sombras, sino también dentro del sistema financiero formal. El impacto del narcotráfico no se limitó a la economía ni a la seguridad. También alteró la percepción de Miami en el imaginario colectivo. A mediados de los años 80, el auge del crimen organizado sirvió de inspiración para una ola de producciones audiovisuales que retrataban la ciudad como un territorio marcado por el lujo, el exceso y la violencia. La revista Newsweek, en un artículo de 1984, destacaba cómo series como Miami Vice captaron esa atmósfera. Con una estética estilizada y tramas basadas en operativos contra el narcotráfico, la serie proyectó una imagen de la ciudad que mezclaba realidad y ficción. La cultura popular absorbió el fenómeno, convirtiéndolo en parte del relato global sobre la guerra contra las drogas.
El tráfico de drogas dejó más de 100 millones de dólares para la Revolución Cubana. Es real, lo de los cubanos es real y fue con Raúl Castro. Raúl Castro enviaba a 2 cubanos a Medellín, nosotros recogíamos los cubanos, los llevábamos donde Pablo Escobar y hablaban directamente. Inclusive Raúl Castro le mandó un arma de la Revolución a Pablo, de regalo. Por Cuba no se manejaba el dinero que se manejaba en Cuba era para pagar todo lo que ellos cobraban ahí. Pero realmente la droga entraba a Miami, se comercializaba en Miami y el dinero se traía a Medellín. El eco de los años del narcotráfico no desapareció con la caída del cártel de Medellín. La imagen de Miami como una ciudad asociada al crimen organizado quedó profundamente arraigada en la cultura de masas. Las historias inspiradas en esa época, difundidas por el cine, la televisión y los medios internacionales, consolidaron una narrativa que transformó la percepción global de la ciudad. La popularidad de estas representaciones no fue casual. Reflejaban un periodo en que la violencia, el dinero ilícito y el poder criminal eran parte del paisaje urbano. Esa imagen perduró, moldeando el imaginario colectivo durante décadas. Las secuelas del narcotráfico en Miami no solo se midieron en cifras de violencia o decomisos, también obligaron a un rediseño de las políticas de seguridad y control financiero. A finales de los años 80, la Oficina de Contabilidad del Gobierno reportó la implementación de regulaciones más estrictas en sectores clave como la banca y los bienes raíces. Hoy, décadas después del auge del cártel de Medellín, Miami continúa lidiando con las huellas de aquella época. La ciudad, que una vez fue epicentro del tráfico internacional de cocaína, se reconstruyó, modernizó sus instituciones y reforzó sus controles. Pero el recuerdo de los años 80, de los crímenes impunes, el dinero fácil y la violencia desbordada, sigue latente en la memoria colectiva. El paso de Pablo Escobar por Miami no solo marcó una etapa crítica en la historia del narcotráfico, reveló cuán frágil puede ser el equilibrio entre la legalidad y el poder del dinero ilegal. Comprender ese pasado es necesario para no repetirlo.